buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy es miércoles, que parece viernes, porque mañana es un día feriado. Mañana es el día de la restauración, es el día donde se instalan las direcciones de ambas cámaras legislativas. En el día de mañana, contando que todo salga bien, va a continuar el doctor Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado y se va a instalar al licenciado Radamés Camacho como presidente de la Cámara de Diputados a las 9 de la mañana del día de mañana. Es un día conmemorativo de nuestra restauración, que es realmente la independencia inicial cuando recuperamos la libertad en la República Dominicana. Como yo soy un político, soy un congresista, siempre tengo que vivir el mundo que se vive dentro de la política. Es un mundo muy particular. Y encontré algo que me pareció interesante, que mi esposa me pasó en estos días, y quiero leerlo en la noche de hoy, y voy a leerlo exactamente como me lo mandaron. Dice que había una vez un caballo amarrado, y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió en la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra que tenían los campesinos. El dueño de la finca sacó su rifle y mató el caballo. Entonces el dueño del caballo vino y mató al dueño de la finca. Y entonces la mujer del dueño de la finca vino y mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo mató a la mujer del dueño de la finca. Entonces los vecinos enardecidos vinieron y mataron al muchacho y quemaron la casa. Entonces uno de los vecinos le preguntó al demonio: ¿por qué hiciste todo eso? Y el demonio le respondió: lo único que yo hice fue soltar el caballo. El resto de la maldad está dentro del ser humano. Eso se parece mucho a la acción política. Muchas veces los que estamos en política utilizamos el poquito poder que tenemos para soltar el caballo. Y después nos andamos lamentando de todos los desastres que pasan. Así que mucho cuidado si dejas que el demonio que anda dentro de ti te haga creer que no es nada soltar un caballo. El ejemplo que acabamos de leer es un ejemplo muy claro de hasta dónde el simple hecho de soltar el caballo tiene una intención de provocar toda una revuelta. En las noticias de aquí nos hemos dado cuenta que hay haitianos que han encontrado una brecha en el sistema institucional de la República Dominicana y han sido apresados con documentos falsos. De manera que no es al haitiano al que hay que agarrar. El haitiano lo que hizo fue que accedió a una facilidad del sistema de corrupción que entra en algunas instituciones con el alegato de algunos funcionarios de que tenían alguna necesidad y entonces crean ese mecanismo y ahí andaban con documentos falsos. Lo cual para la República Dominicana es preocupante porque aquí realmente hay muchos extranjeros que no tienen una residencia legal. Se hizo todo un proceso dentro de la ley para regularizar el estatus de la gente que estaba en el país, y si a eso, en vez de toda la gente que debió ir, se sustituyó por documentación falsa, entonces no sabemos en qué pie podemos quedar parados los dominicanos. Lo último que nos hemos enterado para venir a agravar el tema de la situación en República Dominicana es que un bandido que fue presidente en El Salvador, apellido Saca, que declaró, se ajustó a un sistema que tiene la jurisprudencia en su país de un juicio acelerado para evitar procesos, declaró que el hombre había desviado 300 millones de dólares y ahora uno de los informantes del caso acaba de dar cuentas de que esas operaciones se hicieron, entre otras formas, con la colaboración de una empresa en República Dominicana. Ahí tenía que sonar República Dominicana. Yo no entiendo qué es lo que pasa, que estamos como en todos los bailes y en todas las rifas. Sería bueno como que pasara algo, o mejor que no pase nada, pero si fuera a pasar algo próximo, como a ver si dejan a República Dominicana fuera de eso. Hay que ver ahora, las autoridades dominicanas judiciales se ven en la obligación ahora, a raíz de esta declaración, de tener que ir a investigar este caso y ver cuál es la empresa dominicana que hizo tránsitos de fondos y lavó dinero para este sistema de corrupción que se había instalado. Habíamos dicho el otro día la preocupación de los presidentes de América Latina, que se están dejando llevar hacia ese renglón, al renglón de la corrupción, al renglón de meter la mano, porque señores, 300 millones de dólares. O sea, no fueron 30, no fueron 3, 300 millones de dólares y él está como el primer guandul.
Así ahora está pasando en Brasil. Hay una cantidad de ejercicios mundiales contra la lucha por la corrupción. Y sin embargo, el partido que fue 3 veces gobernante, 2 con Lula y 1 con Dilma, que fue de prestos a ambos presidentes de su carrera política, porque están acusados de uno de los fraudes de corrupción más grandes de la historia del mundo, ahora el partido va y lo inscribe por encima de todo el mundo. Son cosas que uno no entiende, parece que no hay una sociedad pensante que pudiera decir, bueno, no, ya esto paró aquí, a esto que se siga peleando en la justicia y vamos nosotros a buscar un líder que le prometa a la sociedad una nueva inclinación. Es cierto que ese es su país, pero sigue reflejándose dentro de América Latina. Y la América Latina tiene un llamado a levantarse a una nueva época y a una nueva era. Nosotros necesitamos una América Latina con otros conceptos y con otros líderes. Al regreso de estas recomendaciones comerciales, vamos a tratar un tema. Quiero recordarles, antes de decirles cuál es el tema, que yo tengo una experiencia militar de 11 años y además, posterior a mi carrera, he sido más estudioso de los ambientes mundiales en temas de seguridad y guerra que lo fui cuando fui oficial de la Marina. El tema que vamos a tocar hoy de geopolítica tiene que ver con la realidad de lo que está pasando en Oriente, los cambios que eso está provocando en el mundo y cómo nosotros tenemos que entenderlo para que no nos dejemos manipular de alguna gente que salta a hablar de socialismo, de derechismo o de centrismo en vez de hablarnos las cosas como son. Hoy yo te voy a hablar exactamente las cosas como son en esos países donde hoy continúa la guerra. Nos vemos en breve. El mundo de hoy día, o mejor dicho, vamos un poquito más atrás. El mundo de antes se basaba en ideologías que hablaban o que se discutían las formas de reparto. El surgimiento de la democracia a raíz de una serie de luchas por los derechos, no los derechos otorgados, que son los derechos de lo que hay que dar, no. Los derechos por los cuales tú puedes luchar, que son tuyos, las oportunidades iguales en los países, surgió y permitió un sistema de gobierno que se llama democracia. La otra parte discutía en aquel tiempo el centralismo, el mando ejecutado desde una figura. Conocemos bien la historia de Hitler, la lamentable historia de Hitler, las luchas desde la Rusia por tratar de sembrar en el mundo un mundo gobernado por unos pocos y supuestamente repartiéndola a todo el mundo igual, lo cual todos hemos visto en absolutamente todos los ejemplos de gobiernos de izquierda que hubieron en el mundo, que al final lo que terminó siendo lo mismo que ellos criticaban, pero ahora bajo un esquema que distraía a las poblaciones y que al final no llevó a ningún lugar. Ese mundo ya pasó. Ese mundo no existe. El mundo que existe hoy día es un mundo porque la tecnología, los avances del mundo han permitido que el ser humano conozca directamente cuál es la calidad de vida en la que otros seres humanos viven. Ya tú no le puedes seguir a mucha gente, hablarle aquí de que los gringos son malos, de que los ingleses son malos, porque tú prefieres a Cuba. Cuando ya la gente de aquí puede ver videos reales de Cuba, como está viviendo la gente de Cuba, como vive la gente de países avanzados, y entonces el ser humano que tiene una naturaleza de querer mejorar su calidad de vida, se ve atraído por la calidad de vida de países organizados, de países plurales, de países democráticos, de países donde el poder lo tiene el pueblo, y no de países donde el poder lo tiene el pueblo, supuestamente, pero siempre gobierna el mismo grupito. Siempre están los mismos gobernando. Ese sistema ya no puede progresar en el mundo. Ya el mundo está demasiado liberal, la gente conoce sus derechos, la gente sabe lo que hay, de manera que hoy día las guerras siempre han obedecido a intereses. Lo único que antes los intereses se trataban de mantener las hegemonías entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha, el pensamiento democrático y el pensamiento totalitario de las dictaduras de izquierda que se trataron de sembrar en el mundo entero y que, exceptuando algunos países que siguen en esa extrema locura, como Venezuela y Nicaragua, ya eso es una historia que está empezando a dejar de existir en el mundo entero. Lo que pasa es que la democracia tiene tantos baches y tantos errores que a veces genera la esperanza equivocada de que deberíamos irnos al
método que se nos ofreció hace muchísimos años. El mundo que hoy conoce la libertad ya no acepta la regulación prohibitiva. Por ejemplo, esto que está pasando con Maduro en Venezuela, todo este drama hoy día del supuesto atentado, que todos sabemos que no fue ningún atentado, ya el pueblo no se lo aguanta, porque el pueblo vio el video, vio cómo fue que explotó eso. Ya esos videos están en el aire. Probablemente un propio soldado de Maduro fue el que filmó el video y lo pasó a las redes. El mundo está demasiado conectado con sus derechos. Es capaz de entrar a cualquier regulación de cualquier país y compararla con la de su país y de ahí sacar un concepto claro de qué se trata la libertad. Pero en la noche de hoy yo quiero explicarte hacia dónde se está moviendo la economía para de ahí, en el próximo segmento, yo poder entrarte en el detalle de las armaduras que las potencias están haciendo hoy día y el porqué de las cosas. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? El mundo de hoy es un mundo financiero. Es un mundo donde los países tienen que relacionarse con otros a través del valor de su moneda. Fíjense que volviendo al inmaduro de Venezuela, este señor ha anunciado como 3 tipos de moneda y al final nadie sabe qué es lo que está pasando en Venezuela porque este señor no ha tenido ningún control, no tiene ninguna idea financiera. Y lo que ha convertido, ha tenido la genialidad, y yo creo que ahí se puede lograr en Guinness, se puede lograr de que él salga en el libro de Guinness, de que sea asentado en Guinness como la única persona que fue capaz de convertir un país rico en un país pobre en un tiempo récord. Yo creo que así es que va a pasar a la historia de Maduro, como el presidente que fue capaz de destronar una economía productiva y convertirla en una economía desastrosa, en una calidad de vida inferior que están viviendo los venezolanos hoy día. Independientemente de que usted ve en la foto a gente aplaudiendo, esos son los que están comiendo ahí de cerca, los que comen con su dama, como dicen los que juegan ajedrez. Pero la realidad que está viviendo Venezuela, un país que antes no migraba y que hoy día todos los países tenemos a ciudadanos de ese país, entonces debemos saber que ahí hay un tema delicado. Lo que pasa es que Venezuela se dejó llevar de algunos cambios que estaban sucediendo en el mundo y creyó que podía entrar a ese mundo bajo un esquema dictatorial y que el mundo se lo iba a permitir. Y realmente, si lo hubieran hecho financieramente correcto, quizás le pasa el cuento. Pero la verdad es que no pasó el cuento, no pasó. Y el poder petrolero que tenían ya se ha ido desgastando y hoy día no solamente que están racionando el combustible, sino que también y además al que no se sujete al censo, entonces no le van a dar las facilidades de combustible a los que esa población está habituada o ha estado habituado durante todos los años. Esa es la realidad de lo que está pasando allá y tiene que ver muchísimo con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, porque al final son movimientos geopolíticos. El movimiento geopolítico de República Dominicana de abrir una embajada de China en un momento donde República Dominicana tiene un montón de presiones por otro tipo, es también una jugada geopolítica de la República Dominicana que entra dentro del esquema de lo que está pasando hoy día en el mundo. ¿Qué está pasando hoy día en el mundo? Bueno, hoy día se están discutiendo guerras. Se discutió una guerra con Irak, que sabemos todo el mundo qué pasó en Irak, y se discutió una guerra se está discutiendo una guerra con Afganistán, y de repente hay un conflicto con Irán, el tema de las bombas nucleares, entonces se cambia el foco para Corea del Norte, y el que no le da mucho seguimiento a por qué se dan estas cosas, entonces se queda como en babia, y se queda como, va a haber una guerra entre Estados Unidos y Corea, y se queda como en esa preocupación ahí muy alta, sin entender los principios que están moviendo la economía hoy día, el por qué lo uno y el por qué lo otro, y cómo están jugando los dos gigantes que hoy día tienen básicamente el control del mundo. Y digo dos, porque aunque Rusia sigue siendo un país fuerte, un país grande, una potencia a tomar en cuenta, ya el nuevo país, la nueva potencia mundial, se ha encargado de desplazar en el juego de ajedrez las intenciones rusas de seguir controlando el otro bando contra los americanos. Cuando uno se lee en el periódico, bueno, Trump se reunió con Putin. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande! Entonces uno cree que eso fue como habilidad de uno, habilidad de otro. Pero uno no profundiza en por qué. ¿Por qué? Porque hay una nueva regla de juego en el mundo ha ido cambiando. El surgimiento de la nueva fuerza económica del mundo, que es la China, que se ha convertido en la potencia
probablemente segunda más grande del mundo a nivel financiero, pero primera porque es la dueña de todas las deudas de Estados Unidos. Entonces la China se convierte en una amenaza, con la diferencia de que empieza a jugar un ajedrez muy complicado. Un ajedrez porque los chinos, primero que son muchos, son 1.000 millones de chinos, Estados Unidos son 360 millones de habitantes, caben como 3 Estados Unidos dentro de lo que es la población de China, y entonces China con un montón de dinero empieza a transformar su visión y empieza a darse cuenta de que puede ir arropando el mundo. Ha sido una tendencia desde los primeros tiempos de los líderes fuertes de los diferentes países tratar de gobernar el mundo, desde los romanos, desde los rusos en los primeros tiempos, desde los actuales tiempos. Todo el mundo trata de ensanchar el tamaño de su país para tratar de aumentar el nivel de su riqueza. Ante esa realidad, en el mundo que vivimos hoy día, un mundo mucho más informado, a raíz de la caída de las torres en los Estados Unidos, aquel día triste de la historia, no solo por la caída de las torres, sino por la muerte de más de 3.000 personas en aquella situación que cambió la realidad del mundo. Hasta ese momento, estar en Estados Unidos, tú llegabas y pasabas ahí por una aduana, una migración no muy impresionante, y entonces tú entrabas. A raíz de la caída de las torres ha surgido una de las economías más fuertes de Estados Unidos, que es la economía de seguridad fronteriza. Eso se ha convertido en una economía muy fuerte. Entonces, al regreso de estas recomendaciones comerciales, yo quiero discutir contigo lo que está pasando hoy día y lo que puede venir si las fichas que se están moviendo no se mueven correctamente. Y aunque tú y yo estamos lejos de esta zona, pero las repercusiones, así como aquí llega el polvo del Sahara, puede que lleguen las repercusiones también a República Dominicana. Nos vemos en breve. Tal como les había prometido antes de la pausa que hicimos ahora, el momento de hoy es para hablar un poquito de lo que está aconteciendo en el mundo. Y para eso me voy a auxiliar de un mapa. Pero antes de ir al mapa, déjame explicarte qué es lo que se gobierna hoy día. Los Estados Unidos, que es el país que está rigiendo las condiciones del mundo hoy día, habían estado acostumbrados por los últimos 20 años a tener hegemonía comercial en el mundo. Todo lo que Estados Unidos decía brinca, entonces el mundo brincaba. El surgimiento de la China, y bajo el presidente actual, que básicamente es el nuevo Khan de China, el único jefe porque es un presidente hasta que se muera, este señor no es cualquier cosa. Este señor se levantó en el mundo con unas habilidades financieras inmensas y gigantes y se ha convertido en la gran preocupación, pero además un hombre de carácter que ha puesto a Estados Unidos en una nueva realidad. Mucha gente, y debo decirlo con mucho cuidado porque no me gusta hacer que nadie se sienta mal, pero mucha gente que no lee nada, que está en su casa sentado, que ve muchas películas, que come mucho, que siempre está bofado del sueño, lee cualquier comentario del presidente de Estados Unidos y responde, como usted puede leer en las redes, cualquier sandez sin tener idea de cuál es el juego de fichas de lo que está pasando en el mundo. La actitud que tiene Donald Trump, un hombre que es exitoso en el mundo de los negocios, que ha sido un líder en algunas áreas antes de llegar a la política y que de repente el poder americano vira la baraja de una Hillary Clinton que parecía como esos caballos que uno ve ahí que ya nada más le falta una vuelta y uno va y pone todos los cuartos ahí, de repente se cae el caballo y pierde y gana el segundo lugar. Así se veía Hillary Clinton y de repente, ante el entendimiento de lo que pasaba en el mundo, sale victorioso el actual presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y empieza a mover una serie de fichas que el mundo dice, ven acá, pero este hombre está loco. No, no está loco. Este hombre sabe lo que está haciendo y empieza a mover fichas porque ve el gigante que se les está poniendo de frente a los Estados Unidos y él tiene que defender porque es un conocedor del movimiento de fichas económicas. Se da cuenta que la China, ante el tiempo que duró durmiendo Estados Unidos, porque hay que decirlo,
Obama fue un excelente presidente, Clinton fue un excelente presidente, pero eran muy confiados. Hay que acordarse la visita aquella del presidente Clinton al Japón para negociar el tema de los vehículos, y cuando salió de allá salió con pérdidas en vez de con beneficios. Entonces eran dos presidentes que muy demócratas, que todo está muy bien, que no hay problema con todo, que no queremos pelear con nadie, y mientras ellos estaban ahí con ese movimiento de ficha en la mesa, el vecino de enfrente, que estaba oculto, empezó a sacar fichas, y cuando llegó la hora de jugar tenía el juego a su favor. Esa es la China. La China de hoy día, que no es la China que tú y yo estamos acostumbrados a ver en el tema de los espadachines, los karatecas. Esta es una China poderosa económicamente hablando, y ni hablar de sus ejércitos, del volumen de gente que tiene. Entonces, hace unos años, un país que tú y yo conocemos como Libia, empezó a cosquillarse en el tema. Todos recordamos aquel grave problema que hubo con Libia, todo lo que pasó con Gaddafi, la vuelta de este señor al gobierno de su país y los controles que tanto los ingleses como los americanos lograron establecer. Pero de repente tú y yo escuchamos, se cayeron las torres, apareció un tipo que se llama Bin Laden, que de la nada, o sea, nunca el mundo había oído hablar de este señor. Y de repente es el terrorista más bellaco del mundo entero y el más peligroso del mundo entero. Y de repente el hombre frena el mundo. Ahora, para usted entrar a Estados Unidos, tiene que quitarse hasta la piel para que lo dejen pasar. Y entonces, ante esta realidad, el mundo empieza a hacer cambios. Hoy día, y si vamos aquí al mapa, me ponen el mapa aquí atrás, te vas a dar cuenta de que hay dos guerras que están sosteniéndose, que es la guerra de Irak, la vemos aquí atrás, es la guerra de Irak, no se me ve el mapa aquí, que está aquí abajo, y una guerra en Afganistán. Pero ¿por qué son esas guerras? Si ya Bin Laden ya lo mataron. ¿Por qué mantenemos una guerra en Irak si se supone que ya tenemos el control? ¿Por qué se están instalando tantas bases y tantas fuerzas combinadas entre americanos e ingleses para meterse en Irak y para meterse en Afganistán? Y entonces surge una nueva fuerza terrorista que se llama el ISIS. Pero ¿cuál es la verdad de todo este asunto? La verdad es este país que vemos aquí, que queda entre Afganistán y queda entre Irak, se llama Irán. Ese país al que acusaron de tener bombas, al país que acusaron de tener armas nucleares, y el país que está preparándose para una posible guerra de manera directa. Sin embargo, el ayatolá, el líder religioso de Irán, acaba de decir que no va a haber ni guerra ni acuerdo con Estados Unidos. El que no lee dice, pues tengo un hombre guapo. Eso me parece cuando yo tenía unos problemas en Santiago. Entonces, había un muchacho que trabajaba en casa que era cinturón negro, se llamaba Cide. Entonces, cuando él estaba cerca, yo hablaba duro, y cuando él estaba lejos, yo hablaba bajito. El que no sabía que ese hombre estaba ahí, como peleaba, creía que era que yo era guapo. No, era que el tipo era un león. Yo no. Pero así mismo hace Irán hoy día y la gente no sabe. Pero ¿por qué Irán tiene ese carácter, esa actitud? Óyeme, hay que felicitarlo. No. Todo lo que ustedes ven en el mapa geopolítico hoy día de Afganistán, de Pakistán, que está bajo control, y de Irak, es porque Irán, que antes era propiedad de los Estados Unidos y de Inglaterra en sus riquezas petroleras, al independizarse con la llegada del ayatolá, hizo un hueco, y hoy día los Estados Unidos e Inglaterra quieren regresar al control de Irán. Han venido guerras que se han ido creando para llegar allá. Y yo quiero que nosotros veamos algunos videos que vamos a ver en este momento para ir adecuando tu mente y darte en el próximo segmento la realidad para que tú te documentes, te pongas a leer, y si me quieres contradecir, pues a tu orden, pero lo más probable es que estés de acuerdo conmigo. Vamos a mirar este primer video. Este pelotón de marines se dirige al lugar más peligroso de Afganistán. Vamos a ir a ese lugar con 1000 marines. Y voy a machacar a esos. Para enfrentarse a los cabecillas talibanes. ¡Atrás! ¡Atrás! Ni se darán cuenta de la que se avecina. E intentar acabar con la guerra, de una vez por todas. Seguramente nunca he pasado más miedo en mi vida. No queremos perder toda la guerra.
Hermanos en la batalla, primer contacto. ¡Fuego! Soy el capitán Ben Middendorf, comandante de la compañía Golf, segundo batallón, quinto de marines. Somos unos 185 marines y somos los que luchamos en primer plano. Este año, mientras decenas de miles de soldados estadounidenses se retiran de Afganistán tras más de una década de combate, el capitán Ben Middendorf y sus hombres del segundo pelotón de la compañía Golf 25 se van a quedar para continuar con la batalla. Y van a llevar la lucha directamente a los talibanes. Su misión es localizar, inutilizar y destruir al enemigo. No puedo insistir lo suficiente en la importancia de esta misión. Sé que la guerra está muy avanzada y que los marines se preguntarán por qué. Pero sigue siendo una guerra y tenemos que completarla ejecutando a los retrógrados y saliendo por la puerta grande. Ahí fuera hay marines muriendo. Y me duele mucho. Señores, vamos a ir a ese lugar con 1000 marines. No podrán con un batallón reforzado de los Estados Unidos. No podrán. Tengo muchas ganas de librar esta batalla, porque voy a machacar a esos... Batallón 1, Sargento Jeffrey Kurek, segundo pelotón, compañía Golf, quinto de marines. Middendorf lleva 16 años en el ejército. Es su tercera vez en Afganistán. Y dentro de 10 horas dirigirá la misión Hierro de Marcar, su operación más peligrosa hasta la fecha. Tienen que eliminar un refugio talibán en la zona de Zamindabar, famosa por ser uno de los lugares más peligrosos de Afganistán. Las fuerzas de seguridad nacional afganas no están presentes en Zamindabar, que permanece bajo control talibán. Es crucial para el tráfico de opio talibán, con el que financian la guerra contra Estados Unidos. Allí los talibanes tienen ventaja, se conocen el terreno, se confunden con la población y han tenido años para preparar la defensa. Middendorf aún no ha sufrido ninguna baja y quiere que siga siendo así hasta que vuelva a casa con su familia. Compañía Golf. Revisión del equipo operativo, 7 horas antes del despliegue. La serie de emociones que experimentas la hora antes de subirte a un helicóptero para aterrizar detrás de las líneas enemigas y empezar un ataque no se pueden explicar a alguien que nunca ha vivido el peligro de verdad. Mis hombres son los únicos con los que puedo hablar de ello porque a ellos les pasa igual. Como su primer teniente, Neil Jones, ha visto mucha acción. Es su tercer destino en Afganistán en 3 años. Es un hombre inteligente que ha estudiado Derecho Penal y Criminología. Ya estoy listo. Ha visto mucha acción. Cada vez es más fácil porque te acostumbras a la rutina de preparar el equipo y de recibir la munición. Ensayas, vas a las reuniones sobre la misión y lo confirmas todo. Te sientes orgulloso, agresivo, listo para salir y llega el momento en el que subes al helicóptero y despegas. Luego está el sargento Barrow, un líder de patrulla de 24 años procedente de Bisbee, Arizona, un luchador implacable. Cuando estoy desplegado en combate tengo una visión muy clara. Siento que estoy haciendo lo que he venido a hacer, aquello para lo que me he alistado. Nadie lo sabe mejor que el cabo Bailbach. Solo mide 1,5 metros y es el hombre más bajo de Middendorf, pero es quien tiene el arma más grande. Hablé con mi padre antes de irme. Le dije que venía a Afganistán y me dijo que ya era hora de que me hiciera un hombre. Luego me dijo que no fuera un... Yo me quedé mirándole sin saber qué decir. Esperaba que me diera un abrazo, que me dijera que volviera sano y salvo, pero no que me dijera que no fuera un... Le dije que haría lo que pudiera. El sargento Kurek es un auténtico superviviente. Veterano de la campaña de Sanjin, la más sangrienta de la guerra de Afganistán. Sabe mejor que nadie lo que está en juego en la guerra y siempre marcha al frente. Creo que todo el mundo se pone un poco nervioso y eso es bueno. Yo al menos cuando estoy nervioso me mantengo alerta. Se te hace un nudo en el estómago, pero cuando vuelves a casa echas de menos esa sensación en el estómago.
La sorpresa es la clave de la operación Hierro de Marcar, lo que implica un ataque aéreo nocturno. Pero es una maniobra arriesgada. Basta con un único disparo acertado de un lanzacohetes enemigo para caer derribado en una bola de fuego. Base aérea Campamento Bastión, 30 minutos antes del despliegue. Hay una última cosa que quiero que tengan en mente antes de partir. Este batallón, esta compañía, estuvo en Belleau Wood. Fue isla de paso en la mitad de las campañas del Pacífico para derrotar a una división china en Corea. Luchó contra el Vietcong en Hue. Venció a los iraquíes en la Operación Libertad Iraquí 1. Luchó contra los insurgentes en Ramadi. Y ahora vamos a ir al peor sitio de Afganistán. Señores, soy el comandante de su compañía desde hace 2 años. Y han sido los 2 años más orgullosos de mi vida. No hay otro lugar en el que prefiriera estar que aquí con ustedes, conduciéndoles a la batalla. Si vamos a cumplir esta misión, y si hace falta que haya bajas, las habrá. Ese es mi trabajo, determinar cuál será el nivel. Ha sido duro. He sido duro con ustedes, duro como labios de pájaro carpintero. No olviden de dónde venimos. Estamos a punto de añadir otra batalla al historial de la compañía Golf y el 2º Batallón, 5º de Marines. Antes de salir, recemos una oración. Señor, protege a estos marines y marineros en la batalla contra el enemigo. Protégenos a todos y danos fuerzas para seguir adelante con la misión más difícil que hemos tenido hasta ahora. Destrozar al enemigo, que es el principal objetivo de la compañía Golf. Y Señor, devuélvenos a casa vivos. Rezamos en tu nombre. Amén. Señores, a las armas y al infierno. Quiero cumplir la misión y regresar con todos mis hombres. Años de entrenamiento les han conducido a este momento, pero nada puede prepararles para la realidad de entrar en combate. Muchas veces nos disparan cuando llegamos, unas veces con lanzacohetes y otras con ametralladoras. Cuando luchas en tierra dependes de tu destreza y de tu instinto, pero cuando estás volando en un helicóptero y te acercas, no puedes confiar en ellos. Estás ahí sentado esperando y rezando para que todo salga bien. Si morimos, no pasa nada. Tienes que meterte en la cabeza que ya estás muerto. Así pierdes el miedo a morir y te resulta más fácil. Es la mentalidad que hay que tener. Vuelan rápido. No hay luna. La oscuridad y la velocidad son sus mejores aliados, pero no hay garantías. Aterrizan en la guarida del león. Es hora de empezar. La primera oleada de marines salta al suelo y se dispersa.
La segunda oleada llega pisándoles los talones. Y entonces atacan los talibanes. ¡Atrás, atrás! Están usando el láser. Pero no son rivales para los helicópteros de escolta de los marines que usan su visión nocturna para localizar a los talibanes. La ametralladora del Hiu neutraliza al enemigo. Luego un cohete sella su destino. La compañía Golf sale indemne del primer contacto de su misión. Al alba, los talibanes se retiran. Como vimos en el video, esta guerra de Afganistán, que involucra la vida de mucha gente que tiene la voluntad de servir a su país, inclusive hay una historia muy famosa en los Estados Unidos que acabo de escuchar hace un par de días de nuevo, la había leído hace muchos años, que es la historia de una persona de mucho valor que el mundo conoció como Cassius Clay y que terminó llamándose Mohammed Ali. Cuando se negó a ir a la guerra, la frase que utilizó decía: ¿por qué yo tengo que ir a matar a unos vietnamitas que son inocentes de todo lo que ha pasado en mi vida, cuando en ese país ninguno de ellos me ha llamado a mí negro ni me ha evitado comer en un restaurante? Sin embargo, en mi propio país me discrimina y por eso se negó a ir a la guerra. Cuando tú ves lo que pasó en Afganistán y en los próximos videos que vamos a ver, tanto de la guerra de Irak como lo que está pasando hoy día, te vas a dar cuenta de que hay algo más. Ni siquiera el terreno donde se pelea es un terreno que tú puedes decir, bueno, pero ahí es una tierra que se da de todo. Lo más probable es que se dé muy poco, aunque pueden tener la tecnología de los israelitas. Pero lo importante que tú y yo tenemos que entender es el porqué de la guerra, el por qué sostenemos en un mundo hoy día que se democratiza en algunos sectores del globo, en esta zona, la zona más rica del mundo, se mantiene en un constante conflicto bélico. ¿Por qué el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Por qué se mantiene? Estamos en un mundo moderno, en un mundo democrático, en un mundo de tecnología. ¿Qué está pasando hoy día? Al regreso de estas recomendaciones comerciales, vamos a tratar el porqué de las guerras de hoy día. El porqué de las guerras. ¿Por qué el mundo sigue en guerras? ¿Por qué no hay hoy día acuerdos de paz? ¿Por qué no nos estamos buscando unos con otros? ¿Por qué hay un sector tan bélico de un lado y otro que parece tan fuerte del otro lado? Esto que tú ves aquí, este país que se llama Irán, que me deben poner el mapa aquí, míralo aquí. Este país que está aquí, que se llama Irán, tiene la reserva petrolera más grande del mundo en este momento, en un momento donde la humanidad ya subió al pico de cuánto podíamos consumir de petróleo y empieza un proceso de declive. Entonces, Irán lo que ha hecho para protegerse es que hizo una alianza con China, y esta alianza con China de 30 años de exclusividad en la venta de combustible viene a virar los acuerdos con lo que se estableció en 1972, el cambio del dólar garantizado por oro para el cambio del dólar garantizado por el propio valor de la moneda, porque se habían hecho acuerdos con los países del Medio Oriente para que todo el petróleo se vendiera en dólar, y entonces ahora hay un nuevo acuerdo con la China que desafía el mundo. Un nuevo acuerdo que hace que todo el mundo deba repensarlo, porque si derrotan la economía de los Estados Unidos en un mundo dolarizado, todo el mundo va a cambiar y por años tendremos una catástrofe. Pero por el otro lado, debemos estar observando, y República Dominicana más, que acaba de hacer de acuerdos diplomáticos con China, porque ahora China, a través de esta magia que tiene este señor, con una capacidad visionaria financiera tremenda, entonces China lo que empieza es a irse a África. ¿Por qué se va a África hoy día? Alguna gente que va a Estados Unidos y no conoce mucho de finanzas, y mira, pero qué país tan progresista. La balanza de ascenso financiero de Estados Unidos
está en lo que los economistas llaman hoy día flat. La balanza rusa está en declive. La balanza china, que se mantiene subiendo un poco, tiene un problema del no desarrollo del consumo interno. Por eso la guerra que Estados Unidos empieza a decirle, le voy a subir los aranceles. ¿Por qué? Bueno, pues si tú eres mi enemigo y estás fortaleciéndote, vendiéndole los productos a mi país, y yo no crezco vendiéndole al tuyo, y vamos a recordar el ejemplo de República Dominicana, que en el año 2017 le compramos a China 2.000 millones de dólares y ellos nos compraron a nosotros 87, te dice a ti que la economía de China se basa en lo que le venden al mundo y no en lo que se venden ellos mismos. Porque si ellos hubieran desarrollado el sistema de consumo que desarrollaron los americanos, ellos tienen 1.000 millones, los gringos 360, ellos fueran dentro de ellos mismos una economía más fuerte que la americana. Pero como a ellos se les fue el tiempo con el tema de estar atrás de la muralla y que la muralla y que la muralla, entonces lo que hicieron fue entrar en una economía mundial, pero sin regulaciones. Porque en China usted encuentra quien le haga un Rolex, usted encuentra quien le haga un Apple, pero se llama diferente y hasta se puede llamar igual. Inclusive tengo un amigo que estuvo en una feria en estos días y me dijo que se hacía la feria de los productos originales en un lugar y al frente la de las imitaciones. Y ahí no había problemas porque no tienen regulaciones de ley. Entonces, ante este crecimiento de esta potencia, los gringos empiezan a combatir con el tema de aranceles, los chinos que no se esperaban esta actitud de los americanos empiezan a protestar y entonces el presidente chino se va al África y la denomina, lo que han dicho frente a economistas hoy día, la segunda China. China parte 2 fue exactamente la forma en la que él se refirió por el potencial de crecimiento que hay hoy día en el crecimiento de África y en las inversiones. Entonces, los inversionistas americanos empiezan a volcarse en inversiones de dinero hacia el África y mientras tanto China mantiene el juego con Irán del poder que tiene. Y entonces Irán, ante ese respaldo de este hermano mayor, le dice a Estados Unidos, no. Y alguna gente que lo ve dice, no, pero ese hombre es guapo. No es que es guapo, es que tiene a China atrás. Y con China atrás cualquiera habla un poquito duro en el mundo hoy día. Entonces es importante que tú y yo entendamos, que leamos más, que investiguemos para que no nos estemos mortificando. La guerra que hay hoy día es una guerra de hegemonías financieras. ¿Quién va a mantener el control del mundo en el tema financiero? El tema de África, que ha sido descuidado normalmente por Inglaterra, Estados Unidos, ahora se mete China, empieza a hacer unas grandes inversiones y entonces te das cuenta que el mundo empieza a cambiar. Lo que tenemos que estar atentos somos tú y yo, que somos de un país pequeño, un país que necesita levantarse entre todos nosotros, pero si no leemos, si no nos enteramos, nos vamos también a quedar afuera de esta bola financiera que se va a provocar con el crecimiento de África. Vamos a seguir hablando en el futuro de este tema y vamos a seguir indagando más para concientizar más el pensamiento de ustedes y el nuestro. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Feliz día de la restauración. Yo me voy al Congreso mañana vestidito de blanco a elegir nuestro nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Y el viernes nos vemos aquí con otra entrega. Que Dios los bendiga.